¿Te imaginas cómo sería construir el edificio más alto del mundo, el canal más largo del mundo o la bomba más poderosa del mundo? Pues eso es lo que intentaron hacer los soviéticos entre los años 1930 y 1945, en una época de grandes cambios políticos, sociales y tecnológicos. Vamos a ver los 10 megaproyectos soviéticos de esa época, algunos construidos y otros no. Empecemos. El primero es el Metro de Moscú, inaugurado en 1935, fue el primer sistema de metro de la Unión Soviética y uno de los más grandes y bellos del mundo. Sus estaciones eran verdaderas obras de arte, decoradas con mármoles, mosaicos, esculturas y lámparas. El metro también servía como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de personas se escondían de los bombardeos nazis. Para la época, el metro era una forma de educar y adoctrinar a las masas, mostrándoles los logros y los valores del régimen. El metro de Moscú es hoy en día uno de los más usados y eficientes del mundo, con más de 200 estaciones y 400 kilómetros de vías. El segundo es el Canal Volga-Don, construido entre 1938 y 1952, conecta el río Volga con el mar de Azov a través del río Don. Tiene una longitud de 101 kilómetros y 3 esclusas. Fue una obra de ingeniería hidráulica que permitió el transporte fluvial entre el mar Caspio y el mar Negro, así como el riego de las zonas áridas del sur de Rusia. El canal fue construido por miles de prisioneros del Gulag, que trabajaron en condiciones inhumanas y muchos de ellos murieron. El canal fue inaugurado por Stalin en 1952 y fue considerado una de sus obras maestras. El canal sigue en funcionamiento y es una importante vía de comunicación entre Europa y Asia. El tercero es el Palacio de los Soviets, proyectado en 1931, iba a ser el edificio más alto del mundo, con 415 metros de altura y una estatua de Lenin de 100 metros en la cima. El Palacio de los Soviets fue diseñado por el arquitecto Boris Yofan, que ganó un concurso internacional en el que participaron más de 160 proyectos. Se pretendía que fuera la sede del gobierno soviético y un símbolo del poder y la gloria del comunismo. El palacio tendría una capacidad para 21.000 personas y albergaría una sala de congresos, un museo de la revolución, una biblioteca, un teatro, un cine y otros servicios. El palacio también tendría una antena de radio y un ascensor que llevaría a los visitantes hasta la mano de Lenin, desde donde se podría contemplar una vista panorámica de Moscú. Sin embargo, el proyecto fue abandonado por la invasión nazi de 1941 y nunca se construyó. En su lugar, se levantó la piscina Moskva, que funcionó hasta 1994, cuando fue demolida para reconstruir la Catedral de Cristo Salvador, que había sido destruida para hacer el palacio. El Cosmódromo de Baikonur, que es el centro de lanzamiento espacial más antiguo y más grande del mundo, situado en Kazajistán. Fue fundado en 1955 y desde allí se lanzaron los primeros satélites artificiales, el primer hombre al espacio, el primer paseo espacial y la primera estación espacial. El cosmódromo sigue en funcionamiento y es utilizado por Rusia y otros países para misiones espaciales. El cosmódromo es un símbolo del avance científico y tecnológico de la Unión Soviética. Hoy en día se encuentra abandonado. El quinto es el proyecto 100.000, lanzado en 1940, era un programa de construcción masiva de tanques para reforzar el ejército soviético ante la amenaza nazi. El objetivo era producir 100.000 tanques en 4 años, de los cuales 75.000 serían del modelo T-34, considerado el mejor tanque de la guerra. El plan se vio afectado por la invasión alemana, la evacuación de las fábricas y la escasez de materiales, pero aún así se lograron fabricar unos 58.000 tanques entre 1940 y 1944. Los tanques soviéticos fueron decisivos para detener el avance nazi y ganar la batalla de Stalingrado, la batalla de Kursk y la batalla de Berlín. El sexto es el puente de Crimea,
proyectado en 1943, era un puente ferroviario que debía unir la península de Crimea con el continente a través del estrecho de Kerch. El puente de Crimea fue una idea de Stalin, que quería asegurar el control de la península, que había sido anexionada por la Unión Soviética en 1944, tras la liberación de los nazis. El puente tendría una longitud de 4,5 kilómetros y permitiría el transporte de tropas y suministros a Crimea, que había sido liberada de los nazis. El puente se empezó a construir en 1944 por ingenieros y soldados soviéticos que usaron materiales y equipos capturados a los alemanes. El puente fue destruido por el hielo en 1945 debido a que no se había tenido en cuenta el clima y la geología de la zona. El puente fue reconstruido en 2018 por el gobierno ruso tras la anexión de Crimea en 2014. El séptimo es la bomba atómica soviética, desarrollada entre 1943 y 1949, fue el resultado de un intenso esfuerzo científico y militar para obtener el arma nuclear, tras el éxito del proyecto Manhattan estadounidense. La primera bomba atómica soviética, llamada RDS-1 o primer rayo, fue detonada el 29 de agosto de 1949 en el polígono de Semipalatinsk, en Kazajistán. Fue una réplica de la bomba de plutonio que Estados Unidos lanzó sobre Nagasaki en 1945. La bomba tenía una potencia de 22 kilotones y marcó el inicio de la carrera armamentística nuclear entre las dos superpotencias. El octavo es el Canal Mar Blanco-Báltico, construido entre 1931 y 1933, conecta el Mar Blanco con el Mar Báltico a través de los ríos Onega y Dvina septentrional. Tiene una longitud de 227 kilómetros y 19 esclusas. Fue una obra de gran importancia estratégica y económica, ya que permitió el acceso al Mar Blanco durante todo el año y facilitó el comercio entre el norte y el oeste de Rusia. Sin embargo, el canal fue construido con mano de obra forzada de los presos del Gulag, y se estima que unos 100.000 murieron durante su construcción. El canal fue elogiado por la propaganda soviética, que lo presentó como una obra de progreso y de redención de los criminales. El canal sigue en uso, pero tiene una capacidad limitada por su poca profundidad. El noveno es el complejo hidroeléctrico Dnieper, construido entre 1927 y 1932, es una serie de centrales hidroeléctricas y presas en el río Dnieper, que atraviesa Ucrania y Bielorrusia. La obra más importante fue la presa de Dnieper, que tiene una longitud de 760 metros y una altura de 60 metros. La central hidroeléctrica asociada tenía una capacidad de 560 MW y era la más grande de Europa en su época. El complejo hidroeléctrico fue un símbolo del progreso industrial y social de la Unión Soviética, pero también causó graves daños ambientales y sociales, como el desplazamiento de miles de personas y la alteración del ecosistema del río. El complejo hidroeléctrico fue atacado y destruido por los nazis en 1941, pero fue reconstruido y ampliado después de la guerra. El décimo y último es el Transiberiano, construido entre 1891 y 1916, es la red ferroviaria más larga del mundo, con unos 9.300 kilómetros de longitud. Une Moscú con Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, y atraviesa 7 usos horarios. El Transiberiano fue ampliado y modernizado durante los años 1930 y 1940, con la construcción de ramales que conectaban con Mongolia, China y Corea del Norte. El Transiberiano fue una obra de gran valor estratégico, económico y cultural, ya que permitió el transporte de personas, mercancías y recursos a través de todo el territorio soviético. El Transiberiano es hoy en día una de las rutas turísticas más populares y fascinantes del mundo. Y hasta aquí los 10 megaproyectos soviéticos de los años 1930 y 1945. ¿Qué te han parecido? ¿Cuál te ha impresionado más? ¿Conoces algún otro megaproyecto de esa época que no haya mencionado? Déjame tus comentarios y suscríbete al canal si te ha gustado el video. Hasta pronto.